Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te motivo a que abras tu Biblia y te prepares para la cápsula de este día. Esto es Conectados con Dios, un espacio dedicado al estudio de la palabra. Acompáñame. Este día el tema es muy interesante y sé que te va a gustar y vamos a aprender mucho de estos personajes. El tema es David perdona la vida de Saúl. ¿En dónde lo encontramos? En 1 de Samuel, capítulo 24, versículo del 1 al 15. Aquí vamos a aprender algo muy interesante de estos dos personajes. Como les decía, en este libro nos encontramos algo muy interesante. ¿Por qué? Porque aquí nos encontramos la vida de dos personajes que estaban, un rey que estaba por salir y el otro que estaba por entrar a tomar posesión del reino que Dios le había prometido. Pero para el paso de esta transición se dan unos ejemplos buenos y unos malos, donde la toma de decisión entra en juego. O la actitud o la comunión con Dios estaba en un punto de equilibrio. ¿Por qué? Porque si los dos estaban en un punto carnal y no espiritual, entonces estaban fallando. Era un caos si los dos no estaban en la presencia de Dios o los dos no estaban en esa comunión con Dios. Aquí es donde vamos a conocer qué es lo que sucede. A veces, como cristianos, por la falta de sabiduría, nos suceden estas situaciones. Pasamos por estas situaciones que no las podemos detener y actuamos de una forma alocada, que no tiene sentido al punto de vista de otras personas. Para Dios, no estamos obrando de la manera en que Dios quiere que tú y yo trabajemos. Como humanos, es fácil tomar una decisión creyendo que es la voluntad de Dios, cuando no lo es. Debemos tener mucho cuidado a la hora de tomar las decisiones. Estar seguros de que Dios o que estamos dentro de la voluntad de Él. Dentro de la voluntad de Él. Porque alocadamente o desesperadamente tomamos decisiones que a la larga no venía al caso la decisión de Dios. No estaba la voluntad de Dios en esa situación. Aquí nos vamos a encontrar una situación bien complicada. Aquí los personajes que aparecen en esta escena son el rey Saúl y el futuro rey de Israel, David. Aquí nos encontramos en que Saúl estaba poseído por un demonio. Él tenía un demonio en su interior que no lo dejaba pensar, que se había apartado del Señor. Podemos recordar las historias donde este rey Saúl aparece desobedeciendo a Dios. Y es por eso que Dios se aparta de él, porque él no obedecía el mandato de Dios. Y aquí podemos ver a dos reyes, que el que obedece y el que no obedece. Y Dios va a estar con este rey y Dios va a estar con nosotros si nosotros le buscamos. Él siempre va a estar presto a ayudarnos, pero si le buscamos en verdad, si nos volvemos a Él, no de lejos. Con Dios no podemos estar acá a una distancia y que me va a ayudar. No, tenemos que estar lo más cerca posible en esa comunión con Él. Y aquí podemos ver las dos diferencias entre el rey David y el rey Saúl. El rey Saúl no obedecía. David sí obedecía. Era obediente, tenía esa comunión con Dios, esa conexión. Estaba conectado a su corazón y su mente. ¿Por qué les digo? Porque sus sentimientos y su forma de pensar le ayudaban a esa conexión con Dios. Y aquí podemos ver
al rey Saúl apartado de Dios, siendo un rey carnal, un tipo carnal, que él lo que le interesaba era el poder, no le interesaba otra cosa. Él necesitaba destruir a sus adversarios para obtener ese poder. Cuando Dios le mandó a que destruyera a los amalecitas, él no obedeció. Él hizo lo que el pueblo le pidió, no lo que Dios le había mandado hacer. Y es por eso que ahí el profeta Samuel le llega a decir de que le había fallado a Dios. Y ahí podemos encontrar muchas cosas en que Saúl falló. Y aquí nos surge la primera pregunta. ¿En qué lugar se escondía David del rey Saúl? Vamos al versículo 1. Cuando Saúl volvió de perseguir a los filisteos, le dieron aviso diciendo: he aquí David está en el desierto de Engadi. Nuestra respuesta es el desierto de Engadi. Cuenta la historia de que este desierto es el oasis más grande de la costa occidental del Mar Muerto. Está erigido por una fuente, que esta fuente hace que produzca un estrecho cinturón verde, porque a su alrededor es desierto, no hay nada. Y aquí fue donde huyó David, a esconderse del rey Saúl. Y en este versículo nos encontramos con dos grandes verdades. Una, los grandes esfuerzos de Saúl por eliminar a David. Aquí podemos ver que Saúl es el tipo de religión apóstata que trata de matar todo aquello que es de Dios. Y podemos ver que David es el tipo de Dios. Y la segunda, la renuncia de David para hacerle daño a Saúl. Aquí podemos ver un cuadro del verdadero Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque no toma cartas en el asunto. Porque aquí pues vamos, conforme vaya avanzando el estudio, vamos a encontrar de que aquí Saúl estaba en sus manos. David lo tuvo cerca para deshacerse de él. Pero aquí podemos ver que él prefirió dejar las cosas en manos de Dios. Un ejemplo claro para nosotros los cristianos. No debemos de querer solucionar los problemas a nuestra forma. Debemos dejar las cosas en Dios. ¿Por qué? Porque Él les va a dar la mejor solución que nos conviene. No a nuestra manera, no a la voluntad de Él y a la manera de Él. Vamos al versículo 12. Y tomando Saúl 3,000 hombres escogidos de todo Israel, fue en busca de David y de sus hombres por las cumbres de los peñascos de las cabras monteses. Aquí podemos ver que en sí David no era el enemigo fuerte de Saúl, sino que eran los filisteos. Pero aún así, Saúl gastó todas sus energías en asesinar o eliminar al ungido de Dios. Versículo 3. Y cuando llegó a un redil de ovejas en el camino, donde había una cueva, entró Saúl en ella para cubrir sus pies, y David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva. Saúl en este momento no se dio cuenta de que se había llegado a quedar cerca de aquel que él buscaba para matar. Y aquí nos surge la segunda pregunta. ¿Qué hizo David a Saúl en la cueva? Versículo 4. Entonces los hombres de David le dijeron: he aquí el día de que te dijo Jehová, he aquí que entrego a tu enemigo en tu mano, y harás con él como te pareciere. Y se levantó David y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl. Aquí Saúl llegó a descansar, pero se durmió. Pero aquí podemos ver que en este versículo no aparece la promesa de Dios de que allí había sido entregado Saúl. Como cristianos debemos
tener cuidado cuando reclamamos una promesa de Dios. Porque como humanos queremos crear promesas donde Dios no las ha dictado. Mucho cuidado en andar reclamando algo que Dios no nos ha prometido. Porque lo que Él promete, Él lo toma por deuda. Pero lo que no ha prometido, no tenemos que andarlo obligando. Porque las promesas de Dios vienen por sí solas y de acuerdo a nuestra comunión, obediencia ante Él. Porque si somos desobedientes, las promesas no van a llegar. No van a llegar. Van a estar ahí retenidas por nuestra desobediencia. Y no, cristianos, no podemos querer llegar a engañar a nuestro Dios, porque Él conoce nuestro corazón. Versículo 5. Después de esto se turbó el corazón de David, porque había cortado la orilla del manto de Saúl. Aquí en este versículo nos podemos encontrar cuando nuestra mente carnal toma ventaja de los asuntos. Mucho cuidado, porque cuando nuestra mente espiritual está conectada, nos dice de que esa no es la forma de actuar de Dios, o no es la forma en que Dios obra. Tenemos que tener mucho cuidado. La palabra nos dice de que nuestra mente y corazón debe estar conectado, porque nuestra mente tenemos los ejemplos y lo que Dios quiere que nosotros hagamos, y nuestro corazón salen los sentimientos, aquello que decimos, sí, estoy de acuerdo, eso no me gusta, tengo amor por todo, aquel no me cae bien. Aquí es donde radican nuestros sentimientos, pero donde está nuestro pensamiento, ahí está el intelecto para pensar si eso en verdad le va a agradar a Dios, que en verdad lo que vamos a hacer, eso va a agradar a Dios, o que en sí eso es la voluntad de Dios. Mucho cuidado a la hora de tomar decisiones. Y la respuesta es que cortó la orilla del manto de Saúl. Pero ahí podemos ver que en esa parte David no se sintió bien, porque su mente, su corazón le decía, David, no es así. Dios no obra así. No te ha entregado todavía Saúl. ¿Qué tal si en ese momento, antes de cortar el manto, lo hubiera dejado descansar y se hubiera esperado? Es un ejemplo. Y lo hubiera dejado ir, y al salir le hubiera dicho, hey, rey Saúl, hey, señor mío, aquí estoy. Era bien diferente, porque ahí la mente carnal lo llevó a hacer algo que no fue correcto, pero su corazón estaba conectado y como tenía comunión con Dios. Y recuerden que estaba en el desierto de Gana, y podemos entender de que en un desierto queremos estar solos, no queremos la presencia de nadie. David se había apartado de la sociedad, David estaba fuera del pueblo, tal vez tenía una media plática con sus guardias, pero él estaba en la cueva, encerrado, escondido. Pero como él, recuerden que tenía esa comunión con Dios, él, me imagino, o como cristianos, no precisamente nos vamos a conectar con Dios solo cuando oramos, es en todo momento. Y me imagino que David, en ese momento de dificultad, que estaba siendo perseguido por Saúl, obligado, triste, abandonado, en ese momento David, su única relación era con Dios. Ahí podemos sacar un ejemplo como cristiano. Como cristiano tenemos que tener esa comunión con Dios. Si no nos dio, esperemos. Si no vino nuestra petición, pues sigamos esperando. Pero no nos apartemos de estar en comunión con Él, porque somos sus siervos, somos sus hijos. Y en su momento Él sabe qué es lo que nos va a traer, o qué es lo que nos va a dar. Pero no nos movamos. Ahí David estaba ya incómodo, se sentía mal porque lo que había hecho no era correcto, no era como
la forma en que Dios obra. Versículo 6. Y dijo a sus hombres: Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque él es ungido de Jehová. Y nos surge la siguiente pregunta: ¿por qué no mató David a Saúl? Porque él es el ungido de Jehová. Pero esperen, aquí podemos ver una gran separación. Saúl había sido ungido por un pueblo, por los hombres, porque en ese momento el pueblo de Israel quería un rey. Pero Saúl se le olvidó quién lo había puesto. Fue desobediente y Dios mandó a ungir a David. Recordemos que Samuel llega a la casa de Isaí y ahí busca y saca Isaí a sus 8 hijos, y entre ellos el más pequeño, el más que lo tenían por allá relegado, ese iba a ser el futuro rey de Israel. Dios mandó a Samuel para que lo ungiera. Una gran diferencia en la forma de ungir, pero en sí David tenía mucho respeto por Saúl, porque reconocía de que él era el rey, reconocía de que en su momento Dios había dado un ok para que guardara el trono de Israel, porque sabía Dios en qué momento él lo iba a tomar. Y de esta forma tenemos: porque es el ungido de Jehová. Versículo 7. Así reprimió David a sus hombres con palabras, y no les permitió que se levantasen contra Saúl. Y Saúl, saliendo de la cueva, siguió su camino. Versículo 8. También David se levantó después y, saliendo de la cueva, dio a voces detrás de Saúl, diciendo: Mi señor el rey. Y cuando miró hacia atrás, David inclinó su rostro a tierra e hizo reverencia. Versículo 9. Y dijo David a Saúl: ¿por qué oyes las palabras de los que te dicen: mira que David procura tu mal? Aquí David en sí no le echa completamente la culpa al rey Saúl, sino que le dice: ¿por qué escuchas, le dice, a los que me ponen en mal? ¿Por qué los escuchas a ellos y no me escuchas a mí? Sabía David de que lo estaban acusando injustamente, y David le quería dar a entender al rey Saúl de que él lo respetaba, que él le obedecía y que no le iba a quitar el reino hasta que Dios se lo entregara. Porque recuerden, todos tenemos un límite de caducidad. ¿Qué quiere decir un límite de caducidad? Todos vamos a morir, y en ese momento vendrá otro que tomará el lugar. Y de esta forma es que el rey Saúl ya estaba a punto de morir, ya estaba en su límite de caducidad, y David iba a tomar el lugar porque era el joven, y Saúl era ya un hombre de mucha edad. 10. He aquí, han visto hoy tus ojos cómo Jehová te ha puesto hoy en mis manos en la cueva, y me dijeron que te matase, pero te perdoné, porque dije: no extenderé mi mano contra mi Señor, porque él es el ungido de Jehová. Aquí nos surge la siguiente pregunta: ¿qué le dijeron los soldados a David y no les escuchó? La respuesta es que lo matara, pues que aprovechara. Igual como nosotros, como cristianos, pueden surgir momentos en que alguien nos puede decir: hombre, es la voluntad de Dios, aprovecha. Eso es lo que Dios quiere. Dios ya te lo puso en tus manos. No es así, porque estamos pensando carnalmente. Debemos tener mucho cuidado. El versículo 11. Y mira, Padre mío, mira la orilla de tu manto en mi mano, porque yo corté la orilla de tu manto y no te maté. Conoce pues y ve que no hay mal ni traición en mi mano, ni he pecado contra ti. Sin embargo, tú andas de casa de mi vida para quitármela. Aquí en este momento podemos ver a mis espaldas
el momento en que David le está mostrando un trozo del manto de Saúl. Y con esto le quiere decir David de que tuvo compasión de él. Pero el rey Saúl, aquí termina nuestra historia. Aquí podemos ver durante estos 15 versículos del capítulo 24, podemos notar algo, podemos entender algo y podemos sacar ejemplo de esto y entender de que aquí nuestra comunión con Dios tiene que ser 100% siempre. No podemos andar a medias. ¿Por qué? Porque a la hora de tomar decisiones nos va a ser necesario tener esa sabiduría para poder tomar una buena decisión. Recuerda, cristiano, no sé si te ha pasado, pero a veces hemos hecho cosas que en el momento sentimos que no fue correcto lo que hicimos y andamos con aquello de que no estamos a gusto. ¿Por qué? Porque no es correcto. Nuestro corazón y nuestra mente ya está conectado y el Espíritu Santo nos está diciendo, no, eso no es de cristiano, eso no está bien, eso no es lo que debemos de hacer, eso no es lo que le agrada a Dios. Y pasamos intranquilos, no tenemos paz porque cometimos errores, porque nuestra lengua no la subimos, no la pudimos domesticar. Así es que te motivo a que tomes en cuenta la palabra de Dios en la toma de decisiones. ¿Por qué? Porque tiene que estar tu mente y tu corazón conectados a Él. Aprende acá y tu corazón va a emanar emociones de paz, de amor, de gratitud, de compasión para tu prójimo. Porque esa es la idea de que Dios nos ha dejado este manual, para que podamos desarrollar un buen cristianismo, tomados de la mano de Dios. Y como siempre te he dicho, nuestro versículo de batalla, segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16 y 17. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para redarguir, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia. A el siervo de Dios que esté enteramente capacitado en la obra que Él nos ha dejado. Él nos dejó el manual para que seamos salvos, para que seamos de bendición a otros. Llevemos la semilla y roguemos al Padre para que caiga en buena tierra. Que Dios te bendiga. Nos vemos hasta la próxima. Chao.